Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. En esta ocasión quiero darte la bienvenida a nuestra clase número 15 sobre la teología de la última generación. Y a partir de esta clase en adelante vamos a estar tratando el tema de la perfección y la última generación. La clase de hoy lleva por título 4 dimensiones de la perfección. Ahora, cuando hablamos sobre el tema de la perfección, muchos se alarman y encienden las antenas contra cualquier idea relacionada con ella. Existen al menos 3 caminos distintos a transitar sobre esta cuestión: el camino liberal, el camino perfeccionista y el camino bíblico. Evidentemente nadie quiere ser etiquetado en los extremos del error. Todos queremos transitar por una senda balanceada, equilibrada, justa y correcta. Pero si realmente queremos llegar al fondo del asunto, debemos estudiar detenidamente lo que Dios ha dicho al respecto. Ahora, con el camino liberal me refiero a esta corriente. Es aquel que sostiene que podemos ser perfectos en Cristo mientras aún vivimos en el pecado y la maldad. Según esta idea, la conducta del ser humano no interfiere en su estatus de perfecto ante Dios. El ser perfectos no es una condición que debe ser determinada por el carácter, la conducta o el comportamiento de la persona, sino meramente por la fe. Esta es una clase de perfección externa, forense y legal, obtenida mediante un arreglo o un ajuste legal con Dios en los registros celestiales, pero sin sacrificio, sin reforma, sin cambio de conducta en la persona. De modo que podemos ser considerados perfectos, aunque nuestro comportamiento no esté a la altura de la norma de la ley de Dios. Somos perfectos no por nuestra conducta, sino porque la justicia de Cristo cubre nuestra imperfección. Al estar legalmente cubiertos con la justicia de Cristo, se nos considera perfectos y sin mancha, aunque nuestro carácter diga otra cosa. Este es el camino liberal en cuanto al tema de la perfección. Ahora, el camino extremista o el camino perfeccionista sostiene también que podemos ser perfectos en Cristo, pero en nuestros propios esfuerzos humanos. Según esta idea, la fuerza para lograrlo está en ti mismo. El hombre debe empeñarse en alcanzar el estándar moral de la ley de Dios, de la norma de Dios, y creer que ya es perfecto. En este aspecto, la conducta y el comportamiento son muy importantes para determinar el nivel de perfección que tenemos. El individuo se autoengaña con la idea de que lo ha logrado ya o tiene poder suficiente en sí mismo para obtener tal estado. Algunos incluso declaran que ya son perfectos y ya son santos, incluso aunque su conducta delate que realmente no han alcanzado tal estado, y aseguran ya no poder pecar más. O sea, según ellos ya no pueden pecar más. Esta idea ha sido muy bien señalada o etiquetada como perfeccionismo. Las dos ideas anteriores presentadas son erradas en su teología. Ambas sostienen que es posible ser perfectos, aunque toman diferentes atajos o caminos para ese fin. Son extremos opuestos, pero ambas enseñanzas, ambas teologías creen en la perfección. Mientras una plantea un estado de perfección forense y legal, en el cual la conducta nada o muy poco tiene que ver en el asunto, el otro sostiene un estado de perfección antropocéntrico, en el cual el hombre se lleva toda la gloria de haber alcanzado en sus propios medios la victoria sobre sus defectos e imperfecciones. Algunos extremos plantean haberse despojado de la naturaleza pecaminosa. Muchos son los hermanos que creen en alguno u otro extremo de la perfección, pero pocos se dan cuenta de la verdadera naturaleza de sus enseñanzas y el peligro que éstas proponen. Ahora hablemos un poco acerca de la verdadera perfección bíblica. Es aquella en la que Cristo es el centro del desarrollo de principio a fin. Toda la gloria es para Él, o sea, para Cristo. La conducta y el comportamiento humano no están al margen del proceso. Así como una planta crece cada día más y en cada etapa de crecimiento es perfecta hasta alcanzar la madurez, de igual manera es el crecimiento y el desarrollo del carácter cristiano hasta la madurez del carácter. No hay punto de descanso o de confianza en la carne humana.
no es antropocéntrica, sino cristocéntrica. No se declara con la boca, sino que se muestra con los hechos. No es haber alcanzado carne santa, sino vivir vida santa en carne pecaminosa. Es la total y completa dependencia de la gracia para vencer en Cristo Jesús. No significa estar exento de tentación, luchas o pruebas, sino elegir siempre lo correcto o el completo sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la perfección en la Biblia. Cuando se trata el tema de la perfección en la Biblia, debe tenerse en cuenta que hay al menos 4 dimensiones distintas o diferentes de la perfección. Si estas no son reconocidas y comprendidas, puede haber confusión en la mente de la persona y probablemente pues no tenga una idea clara al hablar del tema. No pocos rechazan la idea de la perfección por tener una muy vaga comprensión de su significado y de los límites. Las 4 dimensiones de la perfección que aparecen en la Biblia son las siguientes. En primer lugar está la perfección absoluta. Número 2, la perfección de naturaleza. Número 3, la perfecta sumisión del carácter. Y número 4, la perfecta madurez del carácter. Ahora procuremos definir cada una de estas dimensiones para tener una comprensión clara al respecto. Vamos a comenzar por la perfección absoluta. Como la misma palabra lo indica, la perfección absoluta es la perfección que no admite errores. No hay margen para la equivocación de ningún tipo. Implica completa infalibilidad y conocimiento de todo cuanto existe. Evidentemente esta perfección, según lo que podemos valorar y observar aquí, solo existe en Dios y está vinculada con los atributos divinos, o sea, con la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, inmortalidad, autoexistencia, la inmutabilidad e invariabilidad de Dios. Dios no conoce errores, pues todo lo sabe, Él no se equivoca. Un aspecto más de esta perfección es la imposibilidad para pecar, o sea, el que es absolutamente perfecto, pues a él le es imposible pecar, no puede pecar, de hecho ni siquiera puede ser tentado. Ahora vamos a ver los textos que demuestran que existe esta perfección absoluta. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías 45:23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Números 23:19 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Eclesiastés 3:14 He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Job 11, los versículos 7 al 9, leemos allí: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Romanos 11, 33 al 36 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos cómo la perfección de Dios está ligada a su conocimiento infinito y eterno. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Nada escapa de su sabiduría. De modo que su conocimiento absoluto va ligado a una perfección absoluta e infalible. Teniendo en cuenta esta información, es totalmente absurdo que hablemos de alcanzar la perfección absoluta. Nunca alcanzaremos en esta tierra esa perfección y tampoco la alcanzaremos en el cielo.
toda la eternidad no será suficiente para que podamos lograrla. Nadie debería hablar de perfección absoluta en la escala humana. No está disponible ni siquiera para los ángeles que no pecaron, para los ángeles perfectos que moran junto al trono de Dios. Tampoco los habitantes de otros mundos tienen acceso a esa perfección. La perfección absoluta está más allá de la criatura. Dejemos establecidos en este estudio de una vez y por todas que solo Dios es absolutamente perfecto. Así que cuando los eruditos modernos nos acusan, o sea, acusan a la teología de la última generación de enseñar la perfección absoluta, solo atacan un muñeco de pajas. Los que creemos en la perfección disponible para el cristiano, no entendemos que se trate de perfección absoluta. La teología de la última generación tampoco sostiene que antes del cierre de la gracia debemos volvernos absolutamente perfectos. Esa es una injusticia que se nos acuse de tal idea cuando el solo pensamiento es descabellado y desenfocado de la realidad. Con esto claramente establecido, veamos entonces los otros conceptos de la perfección. Así que la perfección absoluta solo corresponde a Dios. ¿Qué tal acerca de la perfección de naturaleza? Considerando que la perfección absoluta solo es posible en la esfera divina, la Biblia también nos habla de otra clase de perfección que tiene en cuenta nuestra esencia o naturaleza física con la que estamos hechos. Llamaremos a esta perfección de naturaleza. ¿Qué significa? Significa que poseemos un cuerpo santo, perfecto, simétrico y equilibrado según el plan divino. No hay malas pasiones ni malos impulsos en esta naturaleza. Cuando Dios hace algo, Él lo hace santo y perfecto, no hay defecto alguno en ello. Así creó Dios a los ángeles, así son los seres de otros mundos, y nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados con la perfección de naturaleza. Vamos a leer algunos textos de la Biblia relacionados. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 31 señala: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hebreos 2:7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Así que cuando Dios creó al hombre, hizo un ser perfecto, no solo en su carácter y en su mente, sino también en sus facultades físicas. La carne que poseía entonces el hombre antes del pecado y la caída era carne santa. Con una humanidad perfecta y simétrica, el hombre solo poseía impulsos y pasiones santas. Su temperamento e inclinaciones eran sin pecado. No había nada en el hombre que le predispusiera a violar la ley. Sus apetitos estaban consagrados a la voluntad divina. Eso es lo que significa poseer una naturaleza perfecta o perfección de naturaleza. Los ángeles en el cielo y los mundos no caídos también poseen esta perfección. El problema es que el pecado malogró esa perfección. Nos quitó la perfección de naturaleza. Contaminó no solo el carácter y la mente del hombre, sino que arruinó las facultades físicas. Después de la caída, la carne que posee el hombre se transformó en carne, ya no santa, sino carne pecaminosa. Ahora es una humanidad caída y degradada, cuyos impulsos y pasiones se han corrompido. El temperamento y la inclinación de la carne es ahora hacia el pecado. Ahora nuestra propia carne nos predispone a pecar. Nuestros apetitos ya no están consagrados a Dios. No tenemos fuerza moral en nosotros para obedecer. Y a esto se ha denominado poseer una naturaleza caída o pecaminosa. Sobre eso la Biblia dice en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y así precisamente sucedió con Adán. Tras la caída, el hombre se rindió a la voluntad del pecado, fue hecho un siervo de la injusticia, se convirtió en esclavo del pecado. Al ser vencido por Satanás, pasó a estar sometido al reino de la iniquidad. Esta degradación afectó al hombre, corrompiendo sus facultades superiores, o sea, su carácter, y también sus facultades inferiores, o sea, su cuerpo. Desde entonces, el hombre perdió todo acceso
a la perfección de la carne o naturaleza inferior. Tal vez sea bueno plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuándo volveremos a poseer naturaleza perfecta? ¿Cuándo nuestra carne volverá a ser santificada? ¿Cuándo tendremos fuerza moral en nosotros mismos para obedecer con nuestro propio esfuerzo? Bueno, la Biblia da la respuesta a eso en 1 Corintios 15, 49 al 56. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El apóstol Pablo nos deja claro en su primera carta a los Corintios que nuestra lucha contra la carne y la sangre corruptible permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Es entonces cuando seremos transformados y recibiremos carne santa una vez más. Cristo nos dará naturalezas perfectas, y entonces podremos gloriarnos de la perfección de nuestra naturaleza. Lo que será hecho entonces no es otra cosa que la reversión de los efectos del pecado en la carne o el cuerpo físico. Las facultades inferiores volverán a ser santas una vez más. Ya no seremos más tentados por nuestra propia humanidad. Se escuchará entonces un glorioso grito de triunfo, pues nunca más volveremos a ser perseguidos por tentaciones internas. El apóstol lo describe también en otras palabras. Romanos 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 2 Corintios 5, 1 al 4 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, estos pasajes hablan con claridad del asunto que hemos estado presentando. La perfección de naturaleza es algo que debemos esperar en la segunda venida de Cristo. Hasta entonces nos toca gemir dentro de nosotros mismos, esperando a que Cristo venga y arregle el defectuoso cuerpo que poseemos y nos dé entonces esa casa inmortal, como dice Pablo, y perfecta, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ya sabemos cuándo va a ocurrir eso. De modo que nos queda claro así que la perfección de naturaleza no es algo en lo que debemos ocupar nuestra mente ahora. No se nos pide tal perfección aquí en la tierra, ya que está fuera de nuestro alcance, y la misma nos será dada como un regalo cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Hebreos 11, 39 y 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, después de mostrarnos una larga lista de héroes de la fe en Hebreos 11, se explica allí que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Y lo prometido es la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, según Hebreos 11:10. Eso queda claro en los versículos 13 al 16 también. Esa ciudad es la misma que Cristo prometió preparar para su iglesia, según Juan 14, en su promesa clásica de Juan 14, 1 al 3. Y la cual nos llevará, esta ciudad nos llevará en su segunda venida. Es entonces ahí cuando juntos todos seremos perfeccionados. Todos los héroes de la fe, junto con nosotros, recibiremos la perfección de naturaleza, puesto que ellos aún no han recibido este don que recibiremos todos juntos en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 lo deja claro, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Glorioso será ese día cuando el poder de Dios ponga fin a nuestro sufrimiento en la carne, cuando toda enfermedad hereditaria y adquirida sea corregida, cuando toda mala pasión, tendencia e inclinación de la carne desaparezca para siempre con sus tentaciones e inclinaciones al mal, cuando nunca más vamos a volver a ser tentados. Entonces dejaremos de gemir dentro de nosotros mismos, pues llegará finalmente la redención de nuestro cuerpo, seremos glorificados. Por eso en 1 Corintios 1:30 se habla, y el versículo 31, se habla allí de Dios como siendo nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Filipenses capítulo 3 versículos 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Finalmente vemos que la perfección de naturaleza es algo que debemos esperar hasta la venida de Cristo. Nunca antes de eso recibiremos carne santa o naturaleza perfecta. Los que reclaman perfección de la carne en esta tierra no saben lo que dicen. Mientras vivamos en este mundo tendremos que luchar con fieras tentaciones internas producidas por nuestra propia humanidad. A donde quiera que vayamos llevaremos con nosotros esa poderosa carga de enfermedad, degeneración y corrupción de la carne. No tiene término nuestra lucha contra la naturaleza inferior de este lado de la eternidad. Y así lo entendió también la hermana White y lo deja claro en las siguientes citas. Mensajes Selectos, tomo 2, página 38, párrafo 1 y 2 dice: cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suplidos por completo. Es en ocasión de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cita Filipenses 3:21. Así que queda claro aquí, cuando los hermanos reciban la carne santa, pues ya van a ser llevados al cielo. Eso, carne santa, es lo mismo que perfección de naturaleza. En Mensajes Selectos, tomo 3, la página 405, párrafo 4 y la 406, párrafo 1 dice: pero no nos jactemos de nuestra santidad. Nótese que la advertencia aquí es a no jactarse de la santidad que poseemos. Al tener una visión más clara del inmaculado carácter de Cristo y de su infinita pureza, nos sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo: mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Daniel 10:8. No podremos decir: yo soy impecable, hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Así que está claro, según esta cita, usted no puede declarar con su boca, no debería decir nunca que es impecable. Aquí esta cita nos está diciendo que no podamos alcanzar la impecabilidad, que no podamos llegar a ser impecables en el carácter, sino que no debemos proclamarlo, no debemos decirlo, ¿sí? No debemos decir: yo soy impecable. Y eso va a ser así, no debemos decirlo hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso, o sea, hasta la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo: pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y perfección. Otra cita que aparece en A fin de conocerle, página 360, párrafo 2 dice: pero no alardearemos de nuestra santidad. Y esto es el contexto de todas estas declaraciones. La hermana White está tratando de corregir el error de muchos adventistas que alardean o declaraban con su boca que ya eran santos, ya eran perfectos. Y este es uno de los extremos de la doctrina de la perfección. O sea, el perfeccionismo sostiene que ya tú puedes declarar que eres santo, que eres perfecto, que ya lo has alcanzado, ya lo has logrado. Y esto es un error. Dice aquí: no alardearemos de nuestra santidad. Al comprender mejor la infinita pureza de Cristo, sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor, quien dijo: mi fuerza se cambió de desfallecimiento. Daniel 10:8. No podemos decir: yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Pero si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con su justicia y perfección.
Una última cita para terminar este estudio del día de hoy está en Señales de los Tiempos, 16 de mayo de 1895, párrafo 4. Es una cita maravillosa, me encanta realmente esta cita y creo que deja claro este asunto de una vez y por todas. Dice aquí: aquellos que presumen pensar que la ley de Dios ha sido abolida y que ya no existe, han establecido su propia norma imperfecta, midiéndose a sí mismos según su propio estándar finito, se declaran puros y perfectos. Nótese que es una vez más el mismo error. Gente que anda por ahí declarándose que ya es pura, que ya es perfecta, ya es santa, ya lo ha alcanzado. Satanás tiene precisamente esa norma mediante la cual declara que es justo. O sea, el mismo diablo dice que es justo. Pero estas normas falsas no pueden compararse con la norma infalible de justicia de Dios. Nadie que aprecie la verdad de la ley de Dios pretenderá tener un carácter exaltado. Nótese que el error está en pretender, creerse, declararse, creer que ya tú tienes un carácter exaltado, un carácter santo. Nuestra verdadera posición, y la única en la que hay alguna seguridad, es la del arrepentimiento y la confesión de los pecados ante Dios, sintiéndonos pecadores. Nótese que la actitud que debemos tener siempre es sintiéndonos, humillándonos, sintiendo que somos pecadores, porque hemos violado alguna vez en nuestra vida los mandamientos de Dios, la ley de Dios, hemos pecado contra Dios. La actitud es no sentirse santo, no sentirse perfecto, sino sentirse pecador. Así esta es la actitud correcta. Así que si tú realmente tienes la actitud correcta y te sientes pecador, al compararte con Cristo, te debes sentir pecador, no santo y perfecto. Debes sentirte pecador. Entonces nunca se te va a ocurrir soltar por tu boca el disparate de decir: ya soy santo, ya soy perfecto, ya no puedo pecar más. Esto es un disparate. Así que no caigamos en este error. Eso no es la perfección bíblica, eso es perfeccionismo y es terrible. Así que la actitud correcta es sintiéndonos pecadores. Sigue diciendo: tendremos fe en nuestro Señor Jesucristo, el único que puede perdonar la transgresión e imputarnos justicia. Cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, entonces los pecados del alma arrepentida que recibió la gracia de Dios y venció mediante la sangre del Cordero serán removidos de los registros del cielo y serán colocados sobre Satanás, el chivo expiatorio, el originador del pecado, y nunca más seremos recordados contra él para siempre. Los pecados de los vencedores serán borrados de los libros de registro, pero sus nombres permanecerán en el libro de la vida. El testigo fiel dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea puesta a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, nótese cuándo es que va a llegar ese momento. Así que cuando ya estemos con Cristo en el cielo, cuando termine el conflicto de la vida, cuando ya la armadura sea puesta a los pies de Jesús, la guerra haya terminado, cuando los santos de Dios sean glorificados, dice, entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Así que hay dos declaraciones que no debemos afirmar ahora. No debemos decir soy salvo, y tampoco debemos decir no tengo pecado, o soy sin pecado, o ya dejé de pecar, hace 6 meses que ya no peco. Eso es un error. No debemos declarar así, no debemos decir tal cosa, no debemos sentirnos santos y perfectos, no debemos alardear y proclamar y declarar nuestra santidad por ahí. Eso no se hace, no es correcto. Una persona que tiene una aptitud clara se va a sentir pecador al contemplar a Cristo, al contemplar la santidad de Cristo. Así que mientras vivamos aquí en esta tierra no debemos declarar o afirmar ya que somos salvos y sin pecado. Continúa diciendo: la verdadera santificación no llevará a ningún ser humano a declararse santo, sin pecado y perfecto. Así que lo tienes claro ahí. Eso no hay ni que argumentarlo. La hermana ahí dice que la verdadera santificación no va a llevar a ninguna persona a decir con su boca soy santo, o soy sin pecado, o ya soy perfecto. No, eso ninguna persona debe decirlo. ¿Qué sucede? Dice al final: deja que el Señor proclame la verdad de tu carácter. Así que deja que sea Dios el que proclame qué tan santo, qué tan perfecto eres. Deja que sea Dios quien evalúe eso. No te miras a ti mismo con tu propia norma. Deja que sea Dios que te evalúe de acuerdo a su norma. Así que deja que sea Dios el que diga la verdad de tu carácter. Es una cita maravillosa y con esta termino. Así que queda claro por esta clase
queda totalmente establecido que en esta tierra no podemos reclamar perfección de la carne. No es seguro declarar nuestra santidad, justicia o perfección. Así vemos que hay dos tipos de perfección, la perfección absoluta y la perfección de naturaleza, dos tipos de perfección que no nos incumben en esta tierra, no están a nuestro alcance. Una nunca va a estar a nuestro alcance y la otra será cuando Cristo venga. Una porque solo le pertenece a Dios y la otra porque no la veremos sino hasta la segunda venida de Cristo. Pero estas no son las únicas dimensiones de la perfección en la Biblia. Encontramos al menos dos implicaciones más, dos conceptos importantes de la perfección bíblica que deben ser tratados y estudiados y que sí están relacionados con nuestra vida presente. Estudiaremos tales conceptos en los próximos capítulos, en la próxima clase, así que no te lo pierdas. Y ya de antemano sabes cómo se llama. En esta clase te presenté que hay 4 dimensiones de la perfección. Primero, perfección absoluta, la estudiamos hoy. Perfección de naturaleza, también la estudiamos hoy y nos quedó claro que por ahora no debemos preocuparnos por ella. Y nos toca ahora, en la próxima clase, la perfecta sumisión del carácter. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver en breve en la próxima clase. Y la cuarta dimensión es la perfecta madurez del carácter. Vamos a ver de qué se trata y qué relación tiene con nuestra salvación y con el evangelio y el gran conflicto. Que Dios te bendiga. Suscríbete, comparte esta información, quizás podamos ayudar a alguna otra persona. Dios te bendiga. Maranatha.